continuación, Mujeres en 3D. Este programa es apto para todos, no contiene escenas de sexo ni violencia. Bueno, y en esta tarde de Mujeres en 3D nos acompaña la doctora Ángela María Gómez Aristizábal. Ella es psicóloga y coach ontológica, así que con ella vamos a estar hablando acerca de un tema bien interesante, y es cómo muchas veces nosotros somos como partecitas de un todo, o dividimos nuestras emociones, y cómo podemos integrarnos, o cómo la falla también de alguna de esas piezas, o se nos pierde una pieza, o dañamos una pieza, pues influye en la estructura de todo lo que vemos, de todo lo que somos. Pero ya vamos a entrar entonces en materia con ella. Doctora Ángela, primero que todo, bienvenida y muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Me siento muy honrada de compartir el set con ustedes. Qué rico, nosotros también. Muchas nosotros gracias. También de estar con usted. Muchas gracias. Y como ya dijimos, le ayudamos a esta muchacha a ver si la armamos. A ver si podemos integrar. A ver si la integramos. No hemos podido, si nos ayuda con eso. Quedamos. Valió la pena la venida. Hice la obra del día, claro que sí. Porque es que además este tema está relacionado con la dimensión que tratamos en nuestro programa. Nosotros hablamos de que somos seres en varias dimensiones y cómo nos conjugamos. Y el tema con ustedes es a integrar el rompecabezas de nuestra vida. Pues doctora Ángela, empiece usted entonces a contarnos cómo nos integramos. Muchísimas gracias. Básicamente los seres humanos, por todo el contexto que vivimos desintegrados, pero a veces no nos damos cuenta. Entonces, el ser humano es un ser que pues depende del cielo, depende de la tierra y también de sus sentimientos. Entonces a veces estamos desconectados del cielo, desintegrados de Dios, desintegrados de la tierra y muchas veces desintegrados de nosotros mismos sin siquiera darnos cuenta. Entonces el ser humano enferma por esa desintegración, porque tenemos emociones que no las reconocemos, porque tenemos una mala comunicación con Dios, porque tenemos una mala comunicación con la tierra. Es decir, la integración es, como usted lo dijo ahorita, en varias dimensiones, porque somos seres que somos totales. Entonces hay que ponerle cuidado tanto a lo espiritual, como a lo corporal, como a lo emocional, como a la alimentación que tiene que ver con la tierra. Yo creo que es muy importante. Es mantener un equilibrio en todas esas áreas, porque es que a veces tenemos curvas muy pronunciadas en alguna parte de nuestra vida, o depresiones muy profundas que hacen que no seamos, igual no somos seres estáticos ni lineales, pero que haya una fluctuación demasiado alta, y eso no. El problema es que, claro, es bueno. Es que a veces tenemos como unos sesgos en la vida, donde muy buenos para una cosa, pero muy malos para el resto. Entonces, yo a veces digo que nosotros tenemos el problema de que, hablando de la integración, de que nosotros somos muy excéntricos y muy poco concéntricos, ¿cierto? Entonces nos damos el gusto de ser buenos allí, malos allí, buenos allí, malos allí, sabiendo que es la misma persona. Entonces, si yo soy la misma persona, ¿cómo yo voy a ser mal hijo y buen vecino? ¿Cómo voy a ser buen trabajador y mal esposo si yo soy la misma persona? Correcto. Entonces yo creo que esos son asuntos de la unificar criterios, sí. Correcto, no. Sí. De la desintegración. Eso que ustedes están mencionando justamente es, somos de una manera en un lado, de otra manera en otro, porque no somos coherentes. Sí. No somos coherentes entre lo que pensamos, sentimos, decimos. Y muchas veces nos la pasamos con una pelea interna entre lo que queremos ser, lo que queremos hacer, lo que queremos decir, y nos da miedo. Entonces, una cosa muy fácil que nos pasa en la vida es, estoy mal en mi trabajo, pero no me atrevo a hablar de eso. Entonces, aunque yo sienta que no estoy bien, no soy capaz de expresarlo porque me da miedo de las consecuencias. Entonces, una cosa es lo que yo estoy pensando, lo que estoy sintiendo, y otra lo que estoy haciendo. Y eso se va viendo reflejado, porque en este caso de este ejemplo, pues en el trabajo entonces eso se va a ver que no estoy tan satisfecho, no voy a ser tan productivo. Pero nos pasa lo mismo en las relaciones de pareja, en las relaciones con los amigos, donde yo quiero decirle algo a alguien, porque lo tengo aquí en el corazón y a veces no lo puedo decir, y ni siquiera son cosas que tengan que ver con cosas, digamos,
no muy buenas. A veces incluso nos da dificultad de expresar el mismo afecto por las personas, nos da dificultad decirle al otro que lo queremos, porque no somos capaces de expresarlo de una manera adecuada, no nos enseñaron. Entonces, integrar las piezas de la vida es poder ser coherente entre el pensar, el decir y el hacer, pero también ser coherente en cuidar nuestra relación con el cielo, cuidar nuestra relación con la tierra y con nosotros mismos. Esa integración, ese equilibrio del cual usted estaba hablando ahora. ¿Cómo puedo identificar si en mi vida existen desequilibrios? O sea, ¿qué? Porque a veces en realizarse un diagnóstico, mirarse hacia adentro no es fácil. Los ojos miran hacia afuera, por eso generalmente vemos es la paja en el ojo del vecino y no la viga en el propio. ¿Cómo podría yo hacer una revisión y decir, en mi diagnóstico interno, estoy desequilibrada en X o Y área? ¿Cuáles serían esos indicadores que me están mostrando que algo falta, que la mesa está coja? Sí. Hay unos síntomas que son muy sencillos. Por ejemplo, estoy conversando con alguien y escucho una música y me dan ganas de llorar. Llegó una fecha especial y en lugar de sentirme contento porque llegó esa fecha especial, me siento triste. O sea, empiezo a sentir cosas que a veces yo mismo no puedo identificar qué son. Que yo mismo digo, pero ¿y por qué reaccioné de esa manera? ¿Pero y por qué yo me siento triste? Pero no tiene sentido, si yo tengo bien mi vida, ¿yo por qué me siento insatisfecho? O sea, hay alguna cosa que no me cuadra internamente, hay algo que yo siento que me falta, aunque lo tenga todo muchas veces, aunque supuestamente mi vida esté bien. Entonces, esa es una buena manera de diagnosticarlo. Cuando yo siento que hay momentos en mi vida en que yo tengo unos sentimientos, valga la redundancia, que no son negativos, o sea, que me invaden emociones que no me permiten estar a plenitud, que me esa es roban una la manera paz. de identificar. Otra manera de identificar es esta. Me está doliendo X parte del cuerpo. Ya fui donde el médico, me hicieron exámenes y no tengo nada. No, me han buscado y no tengo nada. Y no tengo nada es que de todas maneras me da dolor de cabeza, de todas maneras me duele la espalda, de todas maneras. Y aunque me están tratando el cuerpo, en el cuerpo no ven nada porque hay otras cosas adicionales, ¿cierto? Otra manera de identificarlo, como algo y me cae mal, tan simple como eso. Entonces, ¿qué me está pasando? Que hay cosas que no asimilo, ¿sí? Que mi cuerpo no que tolera. mi cuerpo no o sea, tolera. la forma en la que mi cuerpo también manifiesta cómo se siente mi alma y mi espíritu. Totalmente, Porque de una manera como muy somos linda. integrales, Sí. entonces se somatizan y el somatiza, cuerpo sí. también trata de expresar. El cuerpo habla a través del dolor, de la incomodidad, de la enfermedad. Pero excelente eso que está diciendo, ¿sabe por qué? Porque eso que está diciendo es, el cuerpo habla a través del dolor, el cuerpo habla siempre. Lo que pasa es que solamente lo escuchamos cuando nos duele. Cuando nos duele. Justamente porque no lo escuchamos. ¿Qué otros sonidos o qué otra forma de hablar el cuerpo distinta al dolor existe para ver si logramos sintonizarnos un poquito con esos oídos que a veces tenemos tapados que no nos dejan escuchar nuestro cuerpo? Por ejemplo, ¿qué debería yo escucharle diariamente a mi cuerpo? Esa es una excelente pregunta. Cuando me despierto, No, ¿cómo me siento? No, pues ¿qué Tengo todo el fin de semana de estudiar, No, padre, no ¿qué puede haremos? ser. No, Ave María. No, por Dios, se la presto, doctora. Oye, Pero cuando la necesite. Está muy conectada con el Sí, tema. Está cuando muy la conectada necesite, con el tema que te digo. bien pueda. Sí. Entonces, una manera de escuchar mi cuerpo es una simple. Me despierto en la mañana. ¿Cómo me siento? Me siento en emoción, pero también me siento en cuerpo. Hay algo que me molesta. Todavía me levanté cansado. Todavía siento que necesito dormir otras 3 horas. ¿Cómo se siente mi cuerpo? Me voy a levantar y me duele algo. Quisiera quedarme todavía en la cama. Esa es una manera de empezarlo a escuchar. Y en la noche hacer lo mismo. ¿Cómo quedó mi cuerpo después de toda una jornada? Yo cómo me siento en la noche, agotado o todavía me queda energía. ¿Cómo está ese cuerpo después de haber hecho 1000 actividades durante el día? Esa es una manera de empezarse a conectar con él. Una forma de conectarse uno con el cuerpo. ¿Cómo me siento? Si alguna sensación me produce angustia en las piernas, si tengo nudos en la garganta, si siento ansiedad en el estómago, todo eso me tiene que ir hablando de que algo no está marchando bien, de Correcto. que mis emociones están vibrando dentro de este cuerpo. Dolorán, Correcto. Dolorán. Muy bien. Yo, Qué dolorán. No, Yo creo ser que- envidioso, Pero porque como la a pregunta mí me no se le gusta, ocurrió a él, pero no, entonces- a mí me gusta mucho lo que usted está diciendo, porque eso es una broma, dolorán. Pero mire,
es muy bonito porque en nuestra sociedad nos acostumbramos a que cuando tenemos un dolor lo que hacemos es tomar algo para el Una dolor. pastilla. ¿Y qué hace la pastilla? Callar el cuerpo. O sea, la pastilla enmascara eso que realmente le está pasando. Anestesia. Anestesia. Anestesia, simplemente. Es que yo creo que a nosotros no se nos puede olvidar que nosotros somos unos seres en relación. Totalmente. ¿Cierto? Somos unos seres en relación. Y usted habla claramente de esas dimensiones de la relación. Es decir, yo soy un ser en relación con Dios, soy un ser en relación con el mundo y soy un ser en relación conmigo. Así es. Y esas relaciones, si no funcionan, alteran el normal desarrollo de las demás relaciones. No es que yo puedo silenciar u ocultar la relación con Dios y la relación con los otros para dedicarme solamente a la relación conmigo. No, porque entonces cojearía, porque yo no soy un ser suelto, es decir, a mí no me brotó un palo de mangos. Es decir, no, yo tengo un entorno, pertenezco profundos. Sí. Y eso a nosotros a veces se nos olvida. La otra vez hacíamos, en algún estudio en la universidad, hacíamos un ejercicio. El profesor decía que hiciéramos un ejercicio y era en la casa por la noche. Usted aparentemente se acuesta y el silencio es completo. Ponga una grabadora, 1 hora o 2 horas, y grabe ese silencio. ¿Cuál silencio? Hay muchos Ruidos. No, los ruidos Hay eran, muchos ruidos, los ruidos claro eran que sí. espantosos Claro que y sí. no eran perceptibles. Es decir, uno dice, no, qué silencio, qué tranquilidad. Ponga la grabadora para que vea la cantidad de ruidos. Y entonces es lo que de alguna manera yo percibo de lo que estamos hablando, cómo nosotros tenemos que percatarnos De lo que realmente hay. de lo que realmente existe, Sí. de lo que realmente sucede Y de lo que en mi sentimos. vida y en la relación con los demás, porque necesariamente eso tiene que producir alguna reacción, tiene que generar alguna reacción en mi vida. Sí, eso que usted menciona, padre, por ejemplo, hay ejercicios de respiración donde usted cierra los ojos y se concentra a respirar y de pronto le dicen, escuche qué suena en la habitación. Y la habitación no es, supuestamente está en silencio y no lo está, hay ruidos. Le dicen, ahora escuche qué hay afuera de la habitación y también hay ruidos. Y ahora escuche qué hay fuera de la casa o en la calle. Escuche el ruido y la ciudad, todo tiene Produce. un ruido. Entonces a veces somos insensibles a algo que además está ahí, cuanto más a esos sonidos internos que no queremos escuchar porque estamos perdidos a veces en el ruido de nuestra mente, que no nos deja conectarnos con esas dimensiones que necesitan atención nuestra. Y nosotros somos la dimensión de familia, la espiritual indiscutiblemente, la emocional, la social, la laboral. Tenemos varias paticas que no nos pueden faltar. Por eso, bueno, ya vimos entonces, ¿cómo saber si alguna dimensión me está fallando? O sea, cuando mis emociones no están equilibradas y tengo sentimientos que me roban la paz, la angustia, cuando mi cuerpo habla y empiezo también a hacer conciencia de qué me está diciendo mi cuerpo, de cómo me levanto. Ahora, ¿cómo identificar cuál es el área que me está doliendo? ¿Cuál es el área en la que hay esas piezas del rompecabezas no han logrado integrarse correctamente? Esa es una pregunta muy profunda, porque decir que hay un área específica justamente es lo que no pasa. Porque cuando mi cuerpo habla, está hablando posiblemente de una dificultad que tengo emocional. Entonces, posiblemente si tengo miedo, tenga dificultades de riñón. Posiblemente si llevo mucho tiempo con rabia, tenga dificultades del hígado. Entonces, cuando yo voy donde el médico muchas veces tratando de identificar desde el cuerpo qué me pasa, a veces no encuentro de raíz por qué estoy sintiendo eso en mi cuerpo o qué lo ha generado. Entonces, la pregunta es muy profunda por eso, porque integrar el rompecabezas es eso, es que hay muchas dimensiones y a veces he, como usted lo dijo, callado ciertas dimensiones. Y lo mencionaba también usted, vivimos en la cabeza. ¿Por qué? Porque aprendimos eso. En nuestra sociedad nos hablaron de que, y en mi casa me hablaron, hay que estudiar, hay que ser inteligente, y eso era mucho desde la mente, aprender muchas cosas nuevas. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de lo emocional, no llore, todavía nos dicen. Claro que ya los papás de ahorita dejan que los niños lloren, pero lo emocional ha estado callado en nuestra sociedad. Sí. En las empresas no podemos expresar emociones. Si en las empresas algo me disgusta, yo tengo que
no lo puedo Por alguien, decir, pero claro que sí. Claro, Entonces, porque cómo voy a incomodar, de pronto me echan, Claro. eso no está bien visto. Correcto. Un comportamiento organizacional que hay que mantener en todo correcto. lado. Sí. Entonces hemos acallado, hemos privilegiado la mente, pero hemos callado las emociones. ¿Y qué pasa cuando yo retengo esa emoción? Una emoción se convierte de todas maneras en algo físico. Ahorita cuando decía, a ver, ¿cuál es el fondo? El fondo no lo podemos decir aquí, no podemos dar una receta. Cada uno es independiente, además porque, perdón que la interrumpa, Adelante. doctor, usted decía, por ejemplo, puedo sentir miedo. Y me levanto con esa emoción de que tengo miedo, pero ese miedo puede estar ocasionado por una relación donde voy a sentir, tengo miedo del abandono, o puede estar relacionado también con el miedo que siento de enfrentar una situación Una laboral, expectativa. o puede estar relacionado ese miedo con una situación familiar de los hijos que de pronto están tomando decisiones equivocadas. Entonces puede ser interdisciplinario, por decirlo de Correcto. alguna Sí. manera, ese miedo que estoy sintiendo y que me está hablando de que tengo unas situaciones que resolver. Pero eso que usted dice también sobre la mente, en estos días me decía alguien muy apreciado en este canal, dice, la mente no resuelve nada, actúe. Entonces, pero uno dice, pero a veces ¿cómo hago si también para poder tomar decisiones debo pensar en las cosas? Entonces, buscar ese equilibrio entre el pensar, pero no tirarle tanta mente, y el hacer. Me gustaría que fuera un tema también desde el coach que nos ayudara a visualizar entre los televidentes, porque a veces nos quedamos enremolinados como corcho alrededor de una sola situación, y piense y piense y piense, pero no hacemos nada. Desde el coaching hablamos de que cada uno es un observador del mundo diferente, y como somos observadores del mundo diferente, tenemos, desde el coaching se habla de 3 dimensiones. Ustedes lo hablaron aquí en otro programa que tuvieron otra invitada, y es, hay una dimensión del cuerpo, hay una dimensión de la emoción y hay una dimensión del lenguaje. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos pasa? Justamente que o tratamos de hacerle fuerza al lenguaje, a la mente, o tratamos de hacerle fuerza a la emoción. Cuando yo digo fuerza es trabajar en eso, o lo tratamos de hacer desde el cuerpo. Entonces ahí es donde nos desintegramos. Entonces cuando le dice, no piense mucho, actúe, sí, claro, hay que hacer, pero también hay que pensar. Lo que pasa es que ese equilibrio, ese punto medio a veces no es tan fácil de encontrar. Pero digamos que en general nosotros, quienes vivimos en esta sociedad, tenemos siempre privilegiada la mente. Por eso esa persona le dijo actúe, porque nos quedamos dándole vueltas a la mente y a veces no alcanzamos a actuar por quedarnos pensando. Entonces, la pregunta no es ni decirle a la mente no pienso, no voy a actuar, porque eso sería impulsividad y tampoco funciona. Claro. No es tampoco que me voy a quedar en lo emocional, en qué siento, qué me pasa y con base en eso actúo tampoco, ni no, hago, que mi cuerpo haga cosas tampoco. Es poder encontrar ese equilibrio. ¿Cómo lo encuentro? Esa es una muy buena pregunta. ¿Cómo encontrar ese equilibrio entre los 3? Yo diría que privilegiando aquellas cosas que uno hace menos. Ejemplo, si he sido toda la vida muy mental, si he sido toda la vida muy dado, muy racional, entonces pues voy a empezar a escuchar mis emociones, por lo menos a empezarlas a escuchar, porque a veces cuando las empiezo a escuchar me sorprendo, ¿cierto? Entonces la pregunta es, no es ni trabajarle a toda la mente, ni toda la emoción, ni todo el cuerpo, ni todo el espíritu, que también a veces nos pasa eso, que pensamos que solamente con trabajarle a lo espiritual es suficiente. Sí, Dios hace grandes transformaciones en tu vida y yo creo en eso firmemente, claro que sí, pero a veces hace falta también que podamos mirar algunas cosas que tenemos de nuestra historia de vida, de nuestra historia familiar, que a veces nos pone como Anclas, barreras sí. y anclas y no nos deja seguir adelante, ¿sí? Entonces, si le hemos trabajado mucho a lo mental y a lo racional, que es lo más normal en nuestra sociedad, empezarle a trabajar a lo emocional sería una buena alternativa. ¿Y cómo empezar a trabajarle? Muy simple, escuche las emociones. ¿Cómo es escucharlas? Simplemente darse cuenta de qué emoción estoy. Pero como las emociones han sido por allá relegadas, porque las tenemos clasificadas entre buenas, malas, sí. Hay unas buenas y otras malas, entonces cuando yo siento emociones que las tenemos clasificadas como malas, ¿qué hago? Instintivamente, no,
no puedo pensar en eso, no, yo estoy feliz, si estoy triste, no, yo estoy feliz, feliz, feliz. Y la tratamos de negar, y de lo que se trata es más bien de escucharla. ¿Qué me está diciendo esa tristeza? ¿Sí? Estoy molesta con algo. No, es que no puedo estar molesta, es que yo tengo que comprender al otro. Entonces trato de negarlo. No, es al contrario, no hay que negarla, hay que mirarla, hay que escucharla. Sí, estoy enojado porque hizo algo que para mí no está bien. A ver, ¿y cómo lo voy a enfrentar? Entonces, una manera de empezar a trabajar en esas otras dimensiones es empezar a escuchar las emociones, escuchar el cuerpo, que ahí tenemos esas dimensiones de las que hablábamos: cuerpo, emoción, mente y espíritu, sentir, pensar, decir. Pero también estar en contacto con Dios, que es muy importante, no solamente el cuerpo, la emoción y la mente, sino también estar en contacto con Dios para que me ayude a hacer muchas de las cosas que necesito hacer. Lo que pasa es que yo pienso que uno de los errores que pueden suceder y que nos desarticulan son las obsesiones. Porque entonces yo me obsesiono con algo, o me obsesiono con Dios, y Dios se me vuelve una obsesión de vida y me enredo. Sí. O me obsesiona la mente y me enredo. O me obsesiona el lenguaje y me enredo. Entonces, cuando yo no permito que así como el agua fluye tranquilamente, cuando no permito que la vida mía fluya con tranquilidad y no me dedico a negar cosas, sino que me dedico a saber que llegaron y entonces cómo las afrontamos y qué sucedió y por qué. Entonces nos enredamos y a veces aparecemos con unas piezas que no son, o tenemos que forzar, por apariencia muchas veces, tenemos que forzar cosas. Entonces se me ocurría pensar, cuando estábamos hablando del rompecabezas, que a veces cuando yo permito que una pieza del rompecabezas se me pierda, entonces yo voy a la caja del rompecabezas y corto la piecita más o menos parecida de la que se me perdió para poderla pegar allá. Pero eso es un remiendo. Claro, eso es un remiendo. Y entonces yo por lo menos digo, bueno, es distinta, pero para que no quede el hueco, ¿cierto? Es más o menos parecida, pero para poder terminar el rompecabezas, porque se me perdió. Y a veces eso mismo sucede en la vida. Tratamos de llenar vacíos con piezas que no corresponden, de remendar la vida. Y andar con la vida remendada como harto, ¿no? De todas maneras se va a notar el remiendo. Sí. De todas maneras, y va a cojear. Entonces yo pienso que es importante no permitir que se pierda ninguna pieza. Pienso que es fundamental articularnos. Yo decía la otra vez, mire, si yo tengo una mesa que tiene 4 patas, esas 4 patas tienen que estar parejas. Totalmente, porque así es. Porque si no están parejas, lo que yo ponga encima se cae. Así es. ¿Cierto? Lo mismo sucede con la vida. Yo necesito entender que yo soy un ser espiritual, yo necesito entender que soy un ser corporal, yo necesito entender que soy un ser miembro de una familia, yo necesito entender que soy un ser miembro de una sociedad. Así es. Si esas 4 patas no crecen parejas, lo que le ponga se cae. Así es, ¿cierto? totalmente. Porque la realidad es esa, es decir, el mundo real es otro. A mí me gustaría, doctora Ángela, que usted nos ayudara también a hacer una reflexión sobre cómo esa dimensión espiritual, esa conexión con Dios trae equilibrio a la vida, porque es que a veces lo entendemos como un tema de religión, de si me salvo o me condeno. Y la verdad es que me salva, pero la vida en el aquí y en el ahora, no solamente después de la muerte en el misterio de la salvación, sino cómo esa relación con Dios me salva todos los días mi estado anímico, me salva mi relación con mi familia, me salva las dificultades, me da herramientas para soportar la existencia. La salvación no se reparte en los cementerios. No. Yo lo voy a decir desde donde yo lo entiendo, y desde donde yo lo entiendo como ser humano y desde mi vida. Para mí, la relación con Dios es lo que me da la tranquilidad y la seguridad para poder estar en este planeta azul. Se lo explico de esta manera. Si yo sé que soy hija de Dios
¿sí? Si yo sé que siempre Él está a mi lado, aún en esos momentos difíciles, eso me da la fuerza para continuar. Pero cuando yo creo que estoy sola, abandonada, cualquier problema, por pequeño que sea, se me hace inmenso de grande. Pero si yo tengo el convencimiento de que yo soy hija de Dios, de que Él está conmigo permanentemente, así estoy pasando por una dificultad muy grande en la vida, yo la puedo afrontar de una mejor manera, aunque en un momento dado me sienta triste, aunque en un momento dado me sienta agobiada. Claro, van a salir emociones, pero esas emociones van a ser más llevaderas si yo tengo la convicción de que no estoy sola y la convicción de que todo lo que yo voy haciendo me lo van guiando y me lo van soplando y me lo van llevando, y que muchas veces esas dificultades que uno atraviesa en la vida son formas de aprender, son pruebas, son formas de forjarse como el hierro en el fuego, y que no tienen que ver con que estoy solo o abandonado, que definitivamente el mundo es muy duro. No, tiene que ver con un aprendizaje que yo estoy haciendo, pero en ese aprendizaje me están acompañando. Y que es una si yo tengo protección. claro que sí. O sea, que incluso cosas que no puedo resolver o que no sé cómo resolver, cuando las dejo en las manos de Dios, digo, tengo la confianza de que eso se va a solucionar de alguna manera. Ajá. Sí. Es que es como cuando vos tenés la certeza del plan B. Sí, eso es lo que Es no como haga yo, cuando pues, tenés la tranquilo que él lo certeza hace. del plan B, O como es cuando decir, tenemos al no me papá y a la mamá angustia, cerca, que claro. decimos, ay, yo sé que no me van a dejar sola, que ellos van a hacer algo por mí. Sí, Claro. es No me eso. angustia que esto no funcione, porque yo sé que ahí está esta persona, yo sé que ahí está esto, yo sé que ahí... Que esto sale. La certeza, la espiritualidad es una certeza. Sí, sí, Es una es certeza, porque puede que yo, en último término, no necesite como literalmente acudir, pero es que yo sé que está ahí. Exactamente. El saber que yo sé que está ahí, el saber que yo estoy en comunión con Él, que no es algo externo a mi vida, sino que forma parte de mi vida, ya, ¿cierto? Ya eso es una certeza para mi vida, que permite que las cosas fluyan, que las cosas y que todas las otras avancen. Por eso a mí me parece muy interesante lo que usted está diciendo, o el tema que tenemos también para hoy, porque yo pienso que en la medida en que nosotros seamos capaces de asumir toda la serie de responsabilidades que tenemos y no le recargamos a una para sacar disculpas en no hacer la otra, sino que permitimos que podamos hacer todo lo que tenemos que hacer, desempeñar todos los roles que tenemos que desempeñar, eso nos va a dar destreza para seguir asumiendo muchos otros. Por eso muchas veces uno dice, mire, las cosas las hacen las personas ocupadas, no las desocupadas. Una persona desocupada no tiene tiempo de hacer nada. Una persona muy ocupada tiene tiempo de hacer todo y tiene tiempo de hacer de más, ¿cierto? Sí. Entonces, en la medida en que yo asuma todo ese movimiento de mi vida, de mis facetas de existencia, en esa medida voy a ser capaz incluso de asumir muchísimas otras. Por eso lo fundamental de estar integrado, de estar articulado, y que cada día yo pueda articularme mucho mejor. Doctor, usted manifestaba también de esa integralidad que debemos pensar, sentir y hacer de la misma forma. ¿Cómo puede una persona verificar que sus acciones están siendo coherentes en esas tres áreas? Digamos que habría como un método para poderlo hacer, y es, primero, la observación permanente. Cuando yo les decía ahorita, yo me despierto y cuando me despierto miro cómo está mi cuerpo, lo escucho, en qué emoción me levanto, si cuando me levanto estoy feliz. Claro, es que muchas veces eso es lo que nos sucede. Nos levantamos y desde que nos levantamos estamos aburridos y no sabemos por qué. Nos cuesta decir hasta buenos días. Sí, correcto, así es, eso es lo que nos pasa. Entonces, primero es observarnos. Y esa observación es muy importante porque es una observación sin juzgar y sin criticar. Porque si yo me levanto por la mañana, me doy cuenta que estoy mal genio y empiezo a decir, no puede ser, lo niego. O empiezo a pelear conmigo, no, tengo que cambiar, no puede ser, no, es que tengo... Y me empiezo a criticar, pues no voy a ser capaz de verme en esencia. Entonces ¿cómo la hago observación para es vivir en tolerancia con esa emoción y poder también volver a encaminarme por una ruta de paz y armonía? Excelente pregunta. Es observarme.
Segundo, darme cuenta de por qué estoy así. Porque ahí está, yo por qué amanecí así, qué me pasó anoche, soñé con algo que no me gustó, peleé anoche con mi esposo, ¿qué me pasó? Darme cuenta, ¿sí? Y cuando me doy cuenta de por qué me pasa eso, le puedo dar un sentido. ¿Cómo así que un sentido? Usted habla ahorita del rompecabezas y de una pieza, es decir, eso que yo siento molesto cuadra en el rompecabezas de mi vida. Eso no es una pieza que esté mal. Claro. Con seguridad que es algo que a mí me hace falta, sentirlo para algo, que me está pasando algo. Entonces, yo me observo, me doy cuenta que me pasa, le doy sentido a eso. Es decir, eso tiene sentido en mi vida, no es rechazarlo. No es rechazarlo, es darle un sentido para poderlo ver como una parte integral, para poder unir todas las piezas y decir, ya sé, sí, amanecí mal genio porque anoche pasó esto, porque entonces soñé con esto, porque, ¿y qué debo hacer con eso? Debo hacer esto, ahora sí. Puedo unir que eso que estoy sintiendo hace parte de algo que me está sucediendo y yo puedo tomar ya acciones. Muy bien. Pero cuando simplemente lo niego o lo rechazo, no se puede. No se puede cambiar. Claro, es que yo pienso que la mirada natural de las situaciones es muy importante. Cuando a veces satanizamos tantas cosas, alguna vez iba yo manejando y adelante iba una muchacha ahí, toda lentica pues manejando, y de pronto se pasó alguien y empezó a garrotear pues como con la muchacha, porque también muy lenta y no sé qué, y era un domingo. Cuando llegamos al semáforo, Todos quedaron ellos en la misma. empezaron a contrapuntear. Entonces le decía un montón de cosas a la muchacha y la muchacha le decía, hoy es domingo, váyase para misa, tranquilícese, decía la muchacha. Sí, y la verdad que sí, hay que tranquilizarnos sin juzgarnos, pero siendo Ubiquémonos. constructivos Sí. a la hora de revisar nuestras emociones, entender el por qué y para qué me sirve y cómo voy a procesar esa emoción sin ignorarla ni Y juzgarla. mirada natural a la vida. Sí, pues Así doctora es. Ángela, muchas gracias por A ustedes. acompañarnos en Muy esta amable, tarde, de súper verdad bueno. que Ustedes, es muchísimas interesante. gracias. Muy rico. Muchas Muchas gracias gracias. por la invitación. Y nosotros los vamos a invitar a que ustedes también nos acompañen a una pausa para unos importantes mensajes y ya continuamos con más de Mujeres en 3D.